especial para los miembros de la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas y de los invitados por esta participación en esta reunión que llamamos sesión ordinaria de nuestra academia. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista de hoy, me voy a permitir leer algunos aspectos principales de su hoja de vida. El ingeniero Gabriel J. Acero es un líder de la disciplina de Ingeniería Estructural de proyectos a gran escala. Gabriel Acero es ingeniero estructural y civil licenciado, es decir, allá en Estados Unidos se llama la licenciatura, con más de 25 años de experiencia en la investigación de capacidad estructural, diseño estructural, evaluación sísmica, valoración y reacondicionamiento de estructuras. Acero lidera varios grupos de diseño estructural en proyectos nacionales e internacionales de gran tamaño. Acero es actualmente director de proyectos de ingeniería estructural de gran escala, como ya le he dicho, en la empresa Acom, donde es asociado senior. Actualmente es el director del Comité de Sismología, tanto de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California como de la Asociación de Ingenieros de California del Sur, y participa en varios comités técnicos de estas y de otras asociaciones. Es autor y coautor de numerosas publicaciones en dichas asociaciones. Su más reciente publicación, en abril de 2022, para el National Institute of Standards and Technology, se titula, abro paréntesis, Análisis de resiliencia en los códigos de construcción, estándares de diseño y manuales de mejores prácticas en proyectos de edificios e infraestructura. Cierro paréntesis. Ha recibido múltiples premios de excelencia en ingeniería estructural. En el presente año recibió 2 premios. El primero de la Asociación de Ingenieros de California del Sur y en la categoría de estructuras especiales. Y el otro, otorgado por el gremio People's Choice Award por el diseño de la torre de control del aeropuerto de Lima, allá en el Perú. Trabajó en Colombia en la firma de consultoría de estudios técnicos de Bogotá antes de trasladarse para trabajar a Estados Unidos. Es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingenieros y posee varios posgrados que incluyen una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad de California, San Diego. Entonces, terminada la lectura de la hoja de vida del ingeniero Gabriel Acero, le doy la palabra para que proceda a darnos lectura, la presentación de su conferencia titulada Origen e importancia de los códigos sísmicos. Adelante, Gabriel, por favor. Pues antes que todo, muy agradecido por la invitación. Es una fantástica oportunidad poder conectar con tan prestigiosos profesionales en el ámbito latinoamericano y particularmente en Colombia. La charla habla un poquito de dónde vienen las prácticas que tenemos hoy y un poquito de cómo se gestaron, cómo se fue vendiendo poco a poco el tema de la sísmica. Al comienzo de los tiempos, pues obviamente el escepticismo por si realmente era siquiera meritorio o siquiera plausible pensar en el sismo como un criterio de diseño. Antes que todo, me gustaría compartir mis afiliaciones. Muchas gracias, Jaime, por haber hecho esa presentación. Y solamente para efectos de asociación, me gustaría que, como todos, empezamos por una pequeña leyenda de Jorge Santanilla, del siglo XIX, en donde nos recuerda que vale la pena mirar hacia atrás, que si no miramos hacia atrás tenemos una tendencia a repetir los errores, y eso sí que nos persigue y lo vemos con mucha frecuencia en diferentes comités, en diferentes intentos de diseño, en proyectos de infraestructura, a todos los niveles. Siempre es bueno, por eso, en mi opinión,
la experiencia es algo que se sigue midiendo en años, gracias a Dios. Y porque hay mucha cosa que obviamente viene después de las academias, y es realmente el profesional que cada uno de nosotros se convierte después de salir de esa instancia educativa. Bueno, sin más preámbulos, esta es una hoja de tiempo que he ido formando con el tiempo. Empezó realmente como una gráfica muy sucinta, en donde nosotros propusimos la partición de los códigos para entender realmente los impactos de diferentes épocas de los códigos. Hay que entender que sí existían códigos antes de los códigos, realmente. Antes de los años 1900 habían códigos y habían, perdón, voy a tener que retirarme un lente porque la pantalla me está castigando un poco. Ah, caray. La buena noticia es que creo que ya no lo tengo puesto. Entonces, bueno. A comienzo de los años 1900 ya se contaban con códigos prescriptivos. Realmente no es que no hubieran formas de hacer ladrillo, no es que hubieran formas de diseñar el concreto. No, lo que pasa es que nunca se pensó en un método prescriptivo. Eran normas independientes, hubo varias de diferentes geografías, y cada geografía trató de darle dirección al tema de construcción a su manera. Desde el Código de Hammurabi, en donde prácticamente los ingenieros, los arquitectos y los constructores tenían que pagar con su vida, y básicamente el Código de Hammurabi cita que la vida del edificio o de la estructura será truncada por la vida del constructor o del responsable a cargo de su construcción. Bueno, son los años 1900, empieza la expansión de la construcción en la parte oeste de Estados Unidos. Y en el año 1906 llega el sismo de San Francisco, que obviamente marca un hito en el proceso de diseño. Este sismo ataca a una población con una variedad de metodologías de construcción, en donde prácticamente las que sobreviven son las estructuras de acero. Te dan estos edificios de acero en pie. El terremoto es seguido por es un terremoto de una alta magnitud, es 7.8 en las escalas actuales, y a consecuencia de esto ya había un grupo en Los Ángeles desde los años 1850 trabajando en la metodología prescriptiva de cómo se debieran construir y diseñar los edificios en el área de Los Ángeles. San Francisco hizo su esfuerzo por separado, esfuerzos relativamente paralelos, pero que se ven obviamente truncados por este antes y después del sismo de 1906. El sismo fue acompañado por una ola de fuego y que deshizo lo que quedaba prácticamente. La ciudad se inundó de incendios, hizo mucho más difícil su proceso de rehabilitación y de reconstrucción, hasta el punto en donde economistas han determinado que la curva de crecimiento y la curva económica que traía la ciudad hasta entonces nunca fue retomada a lo largo del tiempo, por más de los esfuerzos que se hicieron. Son los años 1900 cuando ya existe el grupo de la Asociación de Cemento de Los Ángeles y publican su primer estándar justo después del sismo de San Francisco, un estándar en donde iba más que todo dirigido a la forma como debiera mezclarse el cemento con el concreto. El concreto era una preocupación por todas las diversidades que se podrían llegar a hacer con las diferentes mezclas, etcétera. Entonces, la asociación se concentró con mucho cuidado en el concreto y en la mampostería. La construcción del lado este de los Estados Unidos, venía desde mucho antes y venía más que todo desarrollada
con base en la estructura de acero. Edificios de baja, mediana y alta altura eran construidos con acero y estos edificios nunca habían visto un sismo, nunca habían visto fuerzas más allá de su propia gravedad. Sus preocupaciones eran si tenemos las cargas vivas, si tenemos las cargas reales. Estas cargas realmente no llegaron a ser prescritas sino hasta los manuales de 1906, en donde aparecen los estándares para la construcción de edificios de concreto. En 1914 aparece el primer código consolidado con intentos de diseño integral en la ciudad de Los Ángeles. Este código consolidado ya trae una visión, un poco de confianza en la experiencia de los constructores y se empieza a desarrollar una construcción mucho más agresiva y por eso se llama la era del concreto, porque entonces en ese momento estaba el sentimiento de ya sabemos construir con concreto, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, y empieza el boom de los edificios y aparece en 1929, aparece el primer edificio de 20 pisos en la mitad del corazón de una zona sísmica, que es el Hospital General de Los Ángeles. Al tiempo con estos desarrollos hubo otros edificios que llegan a construirse con metodologías muy parecidas. Lo que vale la pena resaltar es que todavía no le creen del todo al concreto. Estos edificios son edificios que tienen fachadas de concreto, que su fachada funciona como un sistema de muros de cortante sin intenciones sísmicas, solamente de fachada, pero además tiene un esqueleto interno que es una estructura de acero y que transporta las vigas y las columnas. Alrededor de estas vigas y columnas se tejen unas placas macizas, delgadas, que producen sus luces entre las vigas y las columnas. En esta época la placa unidireccional era obviamente la tendencia en todos los edificios y habían amarres naturales entre los diferentes elementos de concreto. Curiosamente, en los edificios de mediana altura de esta época, ya hay un sentimiento por la importancia de los anclajes de las varillas, y estas varillas son ancladas al tanto de muchos otros estándares que vinieron después de los años 20. Realmente, hasta 1933 no hay un código sísmico que se pueda hablar. La ciudad de Los Ángeles tenía sus métodos prescriptivos. Los diseñadores trataban de hacer muros robustos de no menos de 30 centímetros para cualquier edificio entre 1 y 3 pisos. Y estos eran muros, la construcción de ladrillo macizo, con morteros pegados de acuerdo a los estándares de construcción de la Asociación de Cemento de esa época, de 1908, que evolucionó al mismo ritmo del Código de Los Ángeles, que tuvo su nacimiento realmente en 1850, empieza como un periódico, y en 1857 saca su primera guía, que evoluciona a un código compendio en 1914. 1933 llega el sismo de Long Beach, y este sismo marca un antes y un después en los códigos. Aparece el código sísmico, aparece por primera vez un código que requiere el uso de elementos específicamente diseñados para soportar las fuerzas sísmicas. En esta escala de tiempo, lo que ustedes ven en el eje vertical es la fuerza cortante requerida de los códigos en esa época. Como ustedes pueden ver, a lo largo de los años 20 se hablaba de un 1% que no era prescriptivo, que estaba en las revisiones que hacía la ciudad de Los Ángeles para los procesos de construcción, y de pronto salta lo que ustedes ven en línea oscura son muros de cortante, y lo que ustedes ven en líneas verdes son los pórticos resistentes al momento de concreto. Perdóname, Gabriel, estamos en la primera transparencia
donde tienes la línea de tiempo solamente. No sé si estás compartiendo alguna otra. No. Sí, estamos hablando de la línea de tiempo. Realmente esta nos va a dar un poquito de ánimo sobre las siguientes que vienen un poquito hablando de cada una de las otras etapas. Entonces llega el sismo de Long Beach, 1933, y el primer código de Los Ángeles que habla de un sistema de fuerzas horizontales es publicado en 1934 como respuesta al terremoto de Long Beach. Lo que queda de este terremoto realmente es evidencia de el uso de mampostería confinada como un material no apto para diseño de fuerzas sísmicas en zonas de riesgo sísmico. La reacción inmediata es rehabilitación de estos edificios. Se buscan respuestas de sistemas livianos. Es evidente la destrucción en edificios de madera, de concreto y de mampostería. Sin embargo, los edificios de acero pasan muy por debajo de la línea de destrucción de los terremotos en estas épocas. Vamos a 1960, en donde la Asociación de Ingenieros Estructurales aparece en 1927. Y la Asociación de Ingenieros Estructurales de California del Sur es la que mueve todas las iniciativas a lo largo del Código de Los Ángeles. En 1960 hay un salto a lo que llamamos el Código Moderado y viene con la primera publicación específicamente de un ente no gubernamental con recomendaciones al código. Realmente la asociación había estado involucrada desde su formación, incluso desde antes de su formación, a lo largo de toda esta gestión, hasta esta época, pero en este momento la ciudad de Los Ángeles ya tiene una opinión, ya tiene un grupo de expertos a cargo y la redundancia en la jurisdiccionalidad es importante, que esto no sea, como dicen los americanos, un one-man show, un show de una sola persona liderando las cosas, porque obviamente habían diferentes opiniones alrededor de cómo abordar los temas. Cada terremoto es un mensaje perfectamente claro que las cosas no venían funcionando y es una oportunidad de examinar qué pasó con las estructuras anteriores, qué se va a hacer, y entonces empiezan a aparecer mecanismos de defensa para rehabilitación. ¿Qué vamos a hacer alrededor de esto? Pero todavía se estaban hablando de necesitamos aprender a estudiar los mecanismos sísmicos, entonces aparecen los pórticos en dos direcciones, aparecen métodos simplificados, ábacos, curvas de respuesta sísmica que dan origen al estudio de la capacidad a los años 70. En los años 70 viene lo que llamamos el código alto. Y el código alto se extiende a lo largo de los sismos de Whittier en 1987, pero más que todo el de San Fernando en 1971, un sismo que afectó tremendamente las estructuras de concreto que se creían hasta entonces ya estaban diseñadas. Bueno, viene y causa una devastación en un edificio nuevo que es un hospital. Y lo mismo pasa hacia los años 2000 cuando viene el sismo de Northridge y por primera vez atacan las estructuras de acero en una forma devastadora. Aunque los investigadores desde los años 60 venían trabajando con estructuras de acero, sencillamente no había la atención a las estructuras de acero porque los estructurales de las estructuras de acero preguntaban, ¿dónde están los edificios? Los terremotos, sí, vamos al laboratorio, las cosas no se ven bien, pero ¿dónde están los edificios rotos? 1987 y 1994 en Loma Prieta y Northridge, esto es perfectamente evidente. La técnica de los edificios de acero tiene que mejorarse y tiene que hacerse con propósitos sísmicos. Entonces aparecen los códigos modernos. Desde los años hasta los años 1999 hay una separación de lo que sucede en la costa oeste y de lo que sucede en el resto del país, porque el resto del país no quiere ser impactado por todas estas regulaciones alrededor de sismos. Sin embargo, hay sectores de la población que quedan un poquito atrás de estas normativas.
que no vale la pena traer a colación por efectos de responsabilidad civil. Entonces, con esta separación de los códigos, tenemos, esta es una visual del edificio de Los Ángeles, del General Hospital, diseñado en los años 20, terminó su construcción en 1929 con un esqueleto de estructura de acero, fachadas en concreto. Estuvo muy cerca a todos los sismos que han sucedido en el siglo XX, mayores en el área, entre otros el de Northridge, los de Whittier, no tan cerca al de San Fernando, pero pudo haber sido impactado. Este es un poquito el escenario que se estaba viviendo en 1906, cuando llega el sismo de San Francisco. Entonces, el sismo de San Francisco es un antes y un después, y viene el sismo de Long Beach y deshace lo que pensamos que estábamos haciendo bien en 1933. Entonces, la industria del ladrillo había sido potencializada después de los fuegos en Londres de los años 1600. Vinieron incendios devastadores en Inglaterra que afectaron Londres en una gran extensión, y desde entonces los ingleses deciden que todas las construcciones tienen que tener o concreto o mampostería en sus fachadas, y esa herencia llega a todo Estados Unidos. Entonces, en el momento del sismo de San Francisco hay una mezcla entre edificios de madera pura con edificios de fachadas de ladrillo, que son los preferidos. Estos edificios, obviamente, no importa qué tan grueso sea el muro, bueno, es un decir, porque también hay estudios en donde hemos validado algunas de estas fachadas de mampostería, pero en su gran extensión son un tema que necesariamente tiene que direccionarse durante rehabilitaciones y durante los procesos de reestructuración. Ahora, esto invita a las comisiones históricas a que tomen decisiones. ¿Cuál es el tipo de decisiones que hay alrededor? Todavía hay un inventario de edificios construidos desde 1906 hasta la fecha en zonas de alto riesgo sísmico. Pero también esto explica por qué el número de monumentos históricos y culturales que vienen de la colonia no perduraron mucho tiempo en California. Todos fueron devastados por los sismos, cúpulas de iglesias que se caían. Bueno, vamos a ir un poquito al tema, pero geográficamente hay una separación importante entre las zonas de riesgo sísmico más prominentes en términos de inversión económica y otras zonas de riesgo sísmico en donde las comunidades optaron por métodos un poco más a priori y menos prescriptivos. El tema de la inversión llegó después de los años 40 a producir los bosques industriales más grandes que nunca se hayan tenido, y empieza el boom de la estructura de madera, que es una estructura que se estaba diseñando para cumplir los mismos niveles de servicio que se tenían estructuras de concreto, estructuras de acero, pero la construcción todavía era muy artesanal, confiando en conexiones sumamente controladas por gravedad. En los años 70, el caso de hospitales, del Veteran Hospital, después del terremoto de Silmar en 1971, es un caso emblemático porque el edificio estaba prácticamente recién construido y en los mejores estándares que se tenían en esa época viene el sismo y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, inmediatamente empieza la inversión masiva sobre métodos de laboratorio, sobre métodos prescriptivos en el tema de diseño sísmico. Sin embargo, los edificios de esta misma época, incluso de los años 80, aparecen con las mismas conexiones que se utilizaban en los años 30, con un poco de mejor tecnología. Algunas de las conexiones de rivets, de pernos antiguos, se ha sustituido por pernos a través de estructuras
Antiguamente no se utilizaban estos pernos porque se temía que iban a ser violados por robos, por otro tipo de cosas. Realmente la comunidad tuvo un comportamiento único y nunca se ha oído que en una estructura de estas haya ido alguien a remover pernos para lucrarse. De ninguna manera. Esto fortaleció la metodología de los pernos. Y los pernos, así como los ponemos, los podemos quitar. Sí, pero nadie se aventuraría a hacer algo de este estilo. En los años 80 se simplifican los edificios y se empiezan a utilizar pórticos con muchas ventanas alrededor en una tendencia muy de la costa este, en donde no hay preocupaciones sísmicas. Muchos de estos edificios todavía están en pie con procesos de rehabilitación de diferentes formas. Hacia los años 80, en respuesta a la búsqueda de edificios livianos, entonces aparecen estos edificios monumentales de 1 y de 2 pisos, en donde tenemos unos techos sumamente livianos que confían en muros rígidos, prefabricados por cuestiones económicas. Realmente la mampostería estructural compite fuertemente con un muro prefabricado en sitio. Son muros tilt-up. Los sismos empiezan a dar por entender la falta del análisis de lo que llamamos los load paths, y que realmente es el legado de los años 70, pero no vino a consolidarse sino hasta el código moderno en el año 2000, adentro de los códigos. Son investigaciones que empezaron mucho antes. Entonces empezamos a entender que estos son techos livianos que dependen tremendamente de su diafragma y que tenemos que entender cómo viajan las fuerzas sísmicas para tener estos muros en pie, porque resulta que los muros no les pasó mayor daño, pero empieza a sufrir los diafragmas a diferentes niveles. Viene los años 90 y en los años 90 queda en tela de juicio la construcción de las estructuras de acero después de los sismos de 1987 en Loma Prieta, 1994 en Northridge. Kobe es un poquito un caso aparte, pero también tiene una recolección importante de estructuras de acero en donde posiblemente una de los pocos momentos de la historia del diseño sísmico en donde todas estas conexiones que se pensaban, no, esto es una soldadura, y siempre estaba, las soldaduras son redundantes, las conexiones son redundantes, por efectos de simplicidad en el diseño, terminamos usando muchos más pernos de los que realmente se necesitan, terminamos haciendo soldaduras acá y allá, y de pronto viene el sismo de Northridge y nos damos cuenta que para romper una soldadura de estas, realmente estamos hablando de unas fisuras que son de décimas de pulgadas y que necesitan ser inspeccionadas removiendo todas estas protecciones contra el fuego que existen en estos edificios. De lo contrario, no van a estar visibles. Cuando estas protecciones se removieron, todas las conexiones a momento tenían fracturas, las columnas tenían fracturas internas, pero más que todo el tema de soldaduras que se pensaba un tema superado y había mucha resistencia por la industria del acero por hacer algo mejor. Sin embargo, los investigadores desde los años 70 ya venían dando visos que esto era un tema de mejora. Fue una oportunidad para que saltaran los industriales en esa época y se crearan patentes a pórticos de acero capaces de interactuar con estructura de madera y con con altísima capacidad inelástica, mejor o comparable a la de las estructuras de concreto. Y entonces empieza realmente el diseño de códigos también por el lado de las estructuras de acero, con una metodología que llegó hasta los códigos después del año 2005, cuando la ciudad de Los Ángeles toma una ordinance, una jurisdicción en donde exige que todos los edificios deban ser diseñados de acuerdo a las pruebas de laboratorio obtenidas por el departamento, por el FEMA. FEMA pone a andar en conjunto con la Asociación de Ingenieros de California, con el ATC,
se organiza una comunidad de ingenieros de las universidades, más que todo de California, en donde participan muy activamente en el desarrollo de esto y en el desarrollo también de puentes y de conexiones para puentes. Cuando pensamos que ya entendíamos los materiales y entonces viene el sismo de Loma Prieta y nos deja un legado en el tema de las estructuras de ladera. Y nos dice, no podemos seguir pensando que una casa sobre el terreno plano va a tener un desempeño ni medianamente parecido a una casa sobre la ladera. Sobre la ladera tenemos retos. Normalmente es una roca la que le da origen a la ladera, pero normalmente esta roca está recubierta por mantos de coluviones, de aluviones, materiales sueltos, materiales en permanente evolución, porciones vegetativas que inestabilizan estas áreas, no siempre están adecuadamente drenadas. Tenemos registros de laderas en donde son completos terraplenes los que se están volcando en mecanismos inestables, y entonces se genera un criterio en el año 2005 para los edificios de ladera, en donde si esto está sobre un material suelto y no es roca, necesita bajar con pilotes y anclarse en la roca. Y si la ladera es parte de la infraestructura civil del proyecto, la infraestructura civil tiene que resolver los retos, pero entendiendo que la ladera se va a mover alrededor de los pilotes y que los pilotes tienen que estar diseñados para que la ladera pase por entre ella y busque su camino como un río de lodo, sin afectar la estabilidad del edificio. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras que están alrededor? Esas no son parte de la salvaguardia del edificio. Entonces, hay que defender a la gente dentro del edificio y el edificio tiene que defenderse con criterios de desempeño. Entonces, vienen las restricciones sobre el tipo de anclajes que se necesitan tener. Esto es válido para estructuras de acero, de concreto y de madera, pero especialmente las estructuras de madera tienen un reto significativo en estructuras de ladera. Vienen también otros retos que son superados por la mayor inversión en testeos a gran escala. Entonces aparece la primera shaking table, la primera mesa vibratoria a gran escala que puede ser expuesta a la intemperie, en donde prácticamente la capacidad del testeo es ilimitada porque pues no hay un techo en esta unidad de laboratorio desarrollada en la Universidad de San Diego hacia los años 2000, termina de construir en 2004, si no estoy mal, puedo estar equivocado en las fechas, mil disculpas, y con esto se da lugar al testeo de sistemas integrales. Y entonces se desarrollan test de laboratorio en donde los muros, los diafragmas, las conexiones de muros a diafragma son verificados. Desde el punto de vista del acero, viene la parte jurídica y la parte de legislación de todas estas conexiones de acero, de verificaciones de laboratorio y de cómo llegan estas conexiones patentadas a los códigos, cómo es el espacio que se le busca a la industria para explotar esa creatividad y ponerla a favor de la industria de la construcción. El test de laboratorio del lado izquierdo fue desempeñado por Marius Panagiotou, estudiante de José Restrepo en la Universidad de California, San Diego. Los test de acero, esta es una imagen de test que viene del proyecto de FEMA, en donde empiezan a buscar la conexión se llama la RBS, que es reducir el tamaño de la sección de acero en una zona delegada para su ductilidad, y esto le permite al sistema explotar su ductilidad.
El siguiente test es el primer test a gran escala que se hace en una mesa vibratoria de una estructura prefabricada. Y en esta se hicieron varios intentos. Se utilizaron muros postensados, se utilizaron diafragmas que fueron verificados con laboratorios, cómo venían construyéndose estos diafragmas en zonas de riesgo sísmico bajo, masivamente, sin mayores verificaciones de utilidad y verificación de la adecuada capacidad de estas conexiones a lo largo de la transmisión de fuerzas en los diafragmas. Todo esto entra en un proceso masivo de testeos a gran escala, pero no se nos puede olvidar que realmente las zonas de riesgo sísmico alto son una excepción. En la mayor parte de los Estados Unidos ahora aparecen en mapeos recientes, aparecen zonas en el medio este que pueden ser comparables a California, en donde infortunadamente la práctica venía con una práctica de riesgo sísmico bajo a moderado bajo, que es muy comparable a lo que se hace en zonas de riesgo sísmico bajo. Sin embargo, podemos ver que en el resto del planeta lo que hay es mecánicas de construcción que han renunciado poco a poco a los intentos de métodos prescriptivos. Múltiples asociaciones pusieron mucha presión en el gobierno de los Estados Unidos para subsanar las insuficiencias de los edificios, en especial las compañías de seguros que tenían que pagar por todos estos siniestros. Las zonas de Suramérica, California y Centroamérica son solamente comparadas con Japón y otras geografías en donde realmente los métodos prescriptivos, con excepción de Japón, no han tenido la inversión necesaria para realmente desarrollar códigos independientes, técnicas independientes. En el código actualmente más de 5,000 profesionales se sientan todos los años a desarrollar mecánicas y cada ciclo tiene una duración estimada de 10 años. Empezamos a hacer un código hoy y no lo vamos a terminar hasta dentro de 8 años para que sea sometido a todas las revisiones en el periodo de 2 años y finalmente la gente lo adopta en un periodo de 10 años. Se están haciendo esfuerzos geográficos para reducir este periodo. Pero estos son estudios desarrollados para FEMA. Miembros de nuestra compañía estuvieron participando activamente en este estudio, en donde se hace una recopilación de cuánto dinero se ha evitado en siniestros por cuenta de diferentes agentes naturales, tales como sismos, inundaciones, huracanes y tornados, que son los dominantes en tema de siniestros. Los 132 billones que se han evitado en los últimos 40 años realmente son una cifra que han logrado con la inversión de los códigos modernos, y de pronto la metodología más moderna llega con la tecnología con base en el desempeño. Es una tecnología que se utiliza para edificios existentes y esta se basa en el desempeño que en pocas palabras, nosotros no sabemos la utilidad del edificio existente. Tenemos una percepción de la capacidad cortante. Sí sabemos que si la capacidad cortante es baja, la demanda de utilidad es grande. Si la capacidad cortante es sustancialmente alta, posiblemente no necesitamos elementos de alta ductilidad. Se establecieron 3 límites de desempeño reconocidos y que han estado en las pruebas de laboratorio permanentemente para calibrar qué significan esto dentro de los niveles de esfuerzos, dentro de los niveles de fuerzas que se registran en los modelos de elementos finitos cada vez más sofisticados. Y empezamos a hablar del tema de inversión, del tema de valor histórico y del tema
de resiliencia. Entonces ya no es solamente salvaguardar la vida de la gente, sino que muchas de estas ciudades que recibieron sismos y que recibieron desastres naturales vienen y desaparecen después del desastre, y viene una crisis económica en donde todo o la mayor parte de su población migra a otros estados y las economías quedan en un estado paupérrimo de crecimiento por muchos años. Es un poco más entrando en el tema de resiliencia y de los efectos de la resiliencia en los factores económicos de las comunidades. Para estos tres estados se reconoce lo que llamamos immediate occupancy o ocupación inmediata. Es donde queremos ver a los hospitales después de un sismo, donde queremos ver los hangares, los aeropuertos, las estaciones de policía, las escuelas públicas. Las escuelas públicas en Estados Unidos se diseñan como un shelter, como un refugio. Y son utilizadas como refugio, no solamente para los niños y la gente que está en las escuelas públicas, sino también para la comunidad local en casos de desastre. Se utilizan para maniobras de los diferentes agentes de emergencia. Ahora, el código moderno tiene una partición. Esta partición realmente ya viene desde los años 30. En los años 30 ya se entiende que hay edificios, estructuras que le pertenecen a un edificio, que hay estructuras, elementos no estructurales que forman parte de ese edificio y que son un componente totalmente diferente y que tienen que ser tratados en los códigos de manera independiente. Y también hay estructuras que no son tipo edificio. Entonces, en el lenguaje del código internacional lo llamamos non-building structures. En español no estoy seguro si tenemos una terminología para este tipo de estructuras, pero son estructuras que no son tipo edificio. Puentes, tanques, estructuras especiales de cubierta. La cubierta puede ser parte de un edificio de 18 pisos, pero esta estructura especial de cubierta no cumple los lineamientos de un elemento para un edificio. Tampoco es un elemento no estructural. Podría ser tratado como un elemento no estructural, pero sería inadecuado. Las estructuras que no son tipo edificio tienen la misma jerarquía de una estructura que es tipo edificio y debe ser tratada con códigos similares, con metodologías similares. Un puente, por ejemplo, es una estructura que no es tipo edificio y tiene retos muy diferentes. Y todos los componentes forman parte de las infraestructuras. Si estamos hablando de un tubo que está pasando a través del segundo piso y sube al tercero y al cuarto, entonces estos tubos ya son parte de un elemento no estructural, como la fachada, como las particiones. Y sobre esos elementos no estructurales, el cuidado que hay que tener es mantenerlos independientes de la estructura. No podemos permitir que fachadas livianas reciban cargas verticales, cargas axiales, debido a una fiesta en el segundo piso, porque estamos en el primer piso, y porque no tomamos las precauciones de aislarla verticalmente. Esta práctica de aislamiento de elementos no estructurales sí viene ya desde los años 30 en todos los códigos de implementación. Y las tecnologías de fachada y de partición son bastante desarrolladas en esos temas. La parte sísmica es un condimento que se le mete a este tipo de estructuras, porque ahora no solamente tienen que aislarse verticalmente de la fiesta del segundo piso, porque no es responsabilidad del primer piso y él no quiere ver su muro fisurado. Tampoco yo quiero ver una redistribución inelástica de esfuerzos en la viga, porque nos dio por ponerle una partición de mampostería debajo y la mampostería está rígidamente conectada a la viga. Bueno, esa es una interacción con un elemento no estructural que debiera haber sido acotada por el diseño estructural. Y el diseño estructural es responsable de esas desviaciones que causan los elementos no estructurales. Por eso, en planos estructurales, siempre es bueno incluir algún lenguaje alrededor de elementos no estructurales
para que los elementos no estructurales no impongan redistribuciones que no son adecuadas. Entonces, muchas veces lo que hacen los arquitectos es pasar sus planos al ingeniero para una revisión. Eso se cobra por aparte, pero se revisan y con mucho gusto, mira, sabes que esta conexión no me la haces acá. Acá tengo una viga y la viga es una viga de un pórtico sísmico. No le vamos a meter una partición de solamente 2 metros a una viga de 5 metros cuando tienes una viga de 80 centímetros o 60 centímetros, porque obviamente vas a producir un mecanismo de confinamiento que va a romper la viga eventualmente. En forma similar, los productores de los diferentes patentes encontraron su conducto a través del código, a través de un mecanismo que se generó con antelación, venía siendo vigilado por las diferentes jurisdicciones, en donde las pruebas de laboratorio eran sometidas, había un criterio de aceptación, en donde el criterio de aceptación era diseñado por el mismo grupo que generaba los códigos y por el mismo grupo que estaba al lado de los tests de estos sistemas primarios de muros, de pórticos, y eventualmente el dueño de esta propiedad, por ejemplo, en este caso, SiteBlade, son pioneros en las conexiones a momento. Hoy se utilizan con mucha versatilidad en toda clase de edificios, incluyendo edificios con diseño antiterrorismo, y básicamente ellos someten sus pruebas de laboratorio, trabajan de lado a lado con las entidades que trabajaron en los códigos, y finalmente estas entidades, después de un par de años de trabajo, muy intenso por cierto, dan permiso a un reporte de aceptación, y este reporte de aceptación es distribuido y le quita la responsabilidad al ingeniero sobre ese componente. Entonces, ese componente, el ingeniero lo único que tiene que poner es en su plano: yo lo diseñé de acuerdo a y acaban los planos de SiteBlade, construyanlo así. Y SiteBlade supervisa, tiene un mecanismo de inspección, etc. No es suficiente poner las cosas en los planos, porque desafortunadamente las mecánicas de construcción en los planos y en el sitio cambian. Es necesario un seguimiento durante el proceso de diseño, durante el proceso de aprobación y durante el proceso de inspección durante la construcción. Entonces, tratamos de inspeccionar los edificios antes de que viertan el concreto. Sin embargo, las entidades que tienen jurisdicción específica, ellas no son responsables, ellas actúan de buena fe. Pero y le van a decir: ingeniero, usted está violando cláusula fulanita del código, acá este recubrimiento no tiene las 3 pulgadas, usted está vertiendo su concreto sobre tierra. Entonces el ingeniero al otro día le pone una lámina de madera, aísla la tierra y le dice: ya estoy cumpliendo con el código, ¿cómo le parece? Entonces, muy bien, es su responsabilidad. El ingeniero va, firma y dice: yo estoy de acuerdo con lo que hizo este señor. Y entonces el inspector dice: muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y eso queda en los anales de las entidades que tienen jurisdicción. Sin embargo, las interacciones con elementos de gravedad son un reto que no eran tan problemático hasta que las estructuras se empezaron a optimizar. Y nada malo con la optimización de las estructuras, porque cada vez que invertimos dinero en nuestros elementos primarios, en nuestros muros, nos damos cuenta que construir un muro especial de concreto es muy costoso. Construir un pórtico especial a momento es muy costoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en ese momento tú tienes que controlar el costo de construcción. Entonces, vamos a utilizar menos elementos especiales, muy bien diseñados, pero menos. Y le vamos a hacer las transmisiones de cargas a esos elementos a través del diafragma. Y estos elementos de gravedad deben acompañar el diafragma, sencillamente como lo hacen en cualquier edificio desde los años 30. Lo que pasa es que los edificios en los años 30 confiaban en sus fachadas, que eran diseñadas con concreto o mampostería sin intenciones de recibir cargas sísmicas, pero lo hacían. Sin embargo, estas cargas sísmicas, para que lleguen a esos muros laterales, empiezan en el diafragma, en donde nacen todas estas fuerzas inerciales y deben ser conducidas a los elementos primarios y finalmente al cimiento.
Si el cimiento no tiene la capacidad de transmitir las fuerzas, va a haber una disrupción de la carga horizontal. Esta es una rehabilitación de un edificio de 1932. Es una zona de riesgo sísmico alto, comparable con muchas cargas, y este es el efecto de diafragma. La rehabilitación se hizo exitosamente. Es un edificio de un piso. Así que mucha alerta con los edificios de 1 y de 2 pisos. En mi opinión, edificios existentes deben ser rehabilitados de 1 y de 2 pisos a la par con el código de construcción. Y así lo recomendamos para las entidades oficiales. Ahora, ¿qué significa esto para los análisis de edificios nuevos? ¿Qué significa esto para las evaluaciones de los edificios existentes? Bueno, si el edificio es de mampostería y yo voy a anticipar que el diafragma se va a mover, necesito amarrar la mampostería al diafragma. Pero ¿y con eso hice suficiente? No, no, porque hay que completar las cargas. Las cargas tienen que ser tales que el muro mantenga su integridad estructural mientras se está moviendo en la dirección perpendicular al plano. Con mucha frecuencia vemos que estos muros en la dirección perpendicular al plano están anclados en su cimentación erróneamente, porque además drenan las fuerzas axiales, las fuerzas laterales que debieran estar en manos de los muros principales. Y entonces resulta que los muros principales no van a ser diseñados para el 100% de la fuerza horizontal, sino para el 75%, porque los muros en la dirección perpendicular al plano están contribuyendo. Son errores bastante frecuentes en nuestro estilo de modelación, pero lo más importante es trayectorias de carga. Tenemos que amarrarlo, tenemos que crear. ¿Para esto necesito un modelo de elementos finitos? No. De hecho, los modelos de elementos finitos tienden a no capturar adecuadamente este tipo de fenómenos. Y por esa misma razón, los códigos tienen mecanismos prescriptivos y nos damos cuenta que realmente no hay un software que nos dé la respuesta mágica a nada. En esto se necesitan las manos del ingeniero. Y las manos del ingeniero tienen que estar en todas las instancias. Este es un modelo de diafragma flexible, aceptado para estructuras con techos livianos de madera o de steel deck sin concreto. Sin embargo, la diferencia con una estructura rígida de concreto no es mucha, porque estos muros no se van a mover al mismo ritmo del diafragma de concreto. Muchos diafragmas de concreto pueden tener deflexiones importantes y este tipo de fenómenos hay que capturarlos. Entonces, lo que se logra después del sismo de Loma Prieta es resolver el tema de las trayectorias de carga. ¿Cómo vamos a solucionar estos edificios históricos y estos edificios existentes con unas fachadas masivamente pesadas? Bueno, al edificio de ladrillo yo le puedo poner concreto lanzado, le puedo poner secciones de acero conectadas a este edificio de ladrillo. ¿Van a cambiar su aspecto histórico? Eso depende del arquitecto. Si el arquitecto me ayuda, lo que va a hacer es esconder esas secciones de acero. No dejar el ladrillo a la vista, no al interior. El interior es interior. El recurso histórico del edificio está en su fachada, en las partes expuestas de sus pisos, en sus techos, en caso que sean tejas especiales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, creamos una línea de continuidad. Yo voy a mirar a ver si mi cursor se ve acá. Ojalá que sí. Y esta línea, voy a intentar anotar. Qué pena, soy primiparísimo con esto del Zoom. El muro está ejercitando toda su inercia en el cuerpo y la tiene que transmitir a su cimiento y al siguiente diafragma. Ahora vamos a imaginarnos que ya restauré el muro tiene la capacidad, ¿y ahora qué? Bueno, ahora llega al diafragma. Bueno, ¿y el diafragma qué? Esto puede ser una lámina metálica, esto puede ser una plaquita de concreto de 15 centímetros, esto puede ser, entonces no, vamos a transferirlo a elementos que se llaman continuity ties o amarres de continuidad. Esos amarres de continuidad van a producir un amarre de fachada a fachada para que el edificio responda sísmicamente como una unidad.
Esto no tiene nada que ver con el sistema primario. Esto es trayectoria de cargas. Hay que resolver la trayectoria de carga. Ahora, estas fuerzas perpendiculares tienen que llegar y encontrar su camino a esos diafragmas, a esos elementos de continuidad. ¿Cómo? Este es el mecanismo que se llama un subdiafragma, en donde el subdiafragma es una viga acostada con una capacidad cortante y una capacidad de flexión proporcionada por sus elementos de borde y transfiere sus cargas a los elementos de continuidad. ¿Lo puedo capturar con un modelo de elementos finitos? Posiblemente. ¿Es más fácil a mano? Me demoro 15 minutos en hacer esto a mano. El código tiene intenciones de que esto sea a mano. Ay, no me den esa noticia. ¿Cómo hago para salir de acá? Bueno, muy bien. Entonces empezamos a ver fenomenologías en las trayectorias de carga, en donde el diafragma al interior deja de ser tan importante como los diafragmas en el perímetro. Esto es válido para estructuras de madera, teusaquillo, estructuras con ladrillo. ¿Tenemos que poner un diafragma de concreto? No. El peso es terrible, es un mal ingrediente ahí. Pensemos en estructuras. Ahora, las trayectorias de carga del sistema primario. Necesito un sistema de colectores, necesito un sistema que conecte. Entonces, estos son análisis de diafragmas de un edificio moderno, un edificio de 3 pisos, en donde creamos una separación entre los elementos primarios de más de 150 metros. Entonces, invierto mi dinero en menos elementos, invierto mi dinero en un diafragma que ya tenía varillas y concreto antes de que yo llegara. Y eso es lo que llamamos edificios de alto desempeño. No sé cómo hacer para ahorrar todo esto. Qué pena con ustedes. Ahora, ¿cómo se detalla esto en un edificio que esté revaluado, que esté estructuralmente hecho en madera o en steel deck? Bueno, necesito darles un mapa. Estos 2 edificios están ubicados muy cerca de la falla de San Andrés. Fueron los primeros edificios livianos en pararse en ese tipo de proximidades, diseñados especialmente para eso, y lo que hicimos fue reducir el espesor de los muros. Pero el muro tiene que responder por su integridad en el sentido perpendicular y en el sentido del plano. Detallados y conectados con mucho cuidado, pero a nivel de diafragma, este edificio confía en un muro en este lado y en un muro en este lado. Tenemos cerca de 450 metros entre un muro y el otro. En este edificio tenemos una bahía interna que solo proporciona control de deformaciones. Y esta es la distribución del diafragma. Al interior necesito menos y hacia los bordes necesito más capacidad de corte. Entonces, es parte de la tarea del ingeniero sentarse a analizar sus diafragmas. Esto se puede hacer a mano. Ahora, estructuras históricas que se pueden hacer con contenidos de combinaciones de acero y concreto. Nos invitan, el acero es un fantástico material, pero también puede ser sustituido por concreto, más en estos días con los costos del acero por otras razones. Lo que utilizamos es menos sistema primario, más capacidad en el diafragma, más estudios de compatibilidad, y el dinero que invertimos en el sistema primario se va a devolver. Estas de gravedad no tienen responsabilidad sísmica, cero. La única responsabilidad es moverse y tener la capacidad de efectos P delta para acomodar esas deformaciones y bailar al mismo tiempo. Pero ¿a quién le confiamos la sísmica? Hay que creerle a los elementos primarios. Y las fachadas tienen que estar diseñadas para acomodar estas deformaciones. Si la fachada, hay compendios en el código muy específicos alrededor de las fachadas estructurales. Fachadas de ladrillo. Las fachadas de ladrillo se diseñan para mantenerse aisladas verticalmente y horizontalmente. Algunos de los detalles que quería compartirles, creo que pasé por alto
es respectivo de la fachada. Este es un par de detalles de particiones pesadas de mampostería por razones de fuego, por otras razones, aisladas en la parte superior de un steel deck. ¿Y dónde le voy a decir al arquitecto que ponga la partición? Donde quiera. Yo diseño para que esas cargas no afecten la integridad de la estructura, pero la carga vertical de la partición ya está metida en las cuentas de la viga. Lo que no quiero es que la carga del segundo piso sea transferida rígidamente al primer piso, porque la viga del primer piso nunca fue diseñada para cargas de 2 pisos. Ahora, el detalle que quería hacerles un hincapié breve. Tuve toda la intención de meterlo en esta presentación y lo he podido pasar por alto. No lo pasé por alto. Es este tema que llegó a colación del manejo de muros exteriores. ¿Cómo vamos a hacer para que esas fachadas de ladrillo de restauraciones de edificios históricos que necesitan una extensión, que necesitan fachadas de ladrillo, tengan fines arquitectónicos y no estructurales? Bueno, lo suplementamos con una estructura en la espalda que normalmente es muro acesco liviano, diseñado para estas cargas. Y lo amarramos con unos amarres embebidos en la mampostería. La mampostería se sienta sobre una estructura, un ángulo de acero. Y este ángulo de acero sostiene la mampostería solamente de cada piso, máximo de 2 pisos. Y la mampostería se apila, pero requiere juntas de separación. Esas juntas de separación también se ven en edificios de 1911, en donde las juntas de separación eran aproximadamente cada 8 metros. Entonces, los edificios de ladrillo pueden ser históricos, muy lindos, los vamos a respaldar, pero si queremos que el sistema primario que le vamos a poner, porque normalmente necesitan un sistema primario nuevo, sustituto de concreto o de acero, pues hay que darle la oportunidad a ese sistema primario de actuar y hay que eliminar la rigidez de esas fachadas. Eso normalmente se hace con juntas cuando no las tienen, pero con mucha frecuencia vemos que la mayor parte de los edificios sí tienen juntas de construcción en los muros de ladrillo. Con eso termino un compendio de cómo han afectado la historia de nuestros códigos, cómo ha llegado y cómo se ha implementado y en qué formas el código moderno, el código actual, realmente le está dando lugar a todas estas inquietudes que han sido recuperadas a lo largo de la historia. Lamento mucho si me extendí, la verdad, pero si tienen algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Gabriel Acero. Realmente, primero que todo, no se ha excedido. Prácticamente estamos dentro del tiempo, que es un gran esfuerzo el que ha hecho para lograr transmitirnos tal cantidad de información en tan poco tiempo. De los muros, varios riesgos de las cimentaciones, sistemas de amarre, reforzamiento, de anclaje, las mesas vibratorias, su importancia, los sismos en el planeta, referencia al Japón, donde prácticamente tiembla todo el tiempo. Cuando yo estuve allá me temblaba todo el tiempo. Inversión y costos en los diferentes tipos de edificios, interacción con los elementos no estructurales, las patentes. Hay una cosa muy importante que usted destacó, que es la responsabilidad de la inspección, que en Colombia llamamos la interventoría, tanto el diseño y la construcción, la transferencia de cargas y la trayectoria de las cargas de la estructura entre los diferentes elementos hasta que llega a la cimentación, etcétera. Y una cosa muy importante también, la interacción que debemos tener con los arquitectos que participan en los proyectos y los diferentes tipos de estructuras. Entonces, usted mencionó puentes, tanques, torres de control, y que esto merecería una
otra hora por lo menos en cada una de estas estructuras, ¿no? Para hablar de los movimientos, los efectos sísmicos sobre los puentes y los diferentes tipos de estructuras. Para decirle que estamos muy agradecidos por el esfuerzo, magnífica su intervención, y voy a proceder a dar la palabra al ingeniero José Joaquín Álvarez, con quien trabajo en nuestra comisión de técnica permanente que se llama Estructuras y de Construcción de construcción de estructuras, ¿no? De estructuras y construcción de edificios, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que entre otras cosas no sobra recordar que en este momento la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene 134 años de existencia, y le hice el cálculo, es decir, 19 años del famoso sismo, terremoto de San Francisco en 2006. Luego la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene una trayectoria muy importante en todos estos aspectos. Entonces le quisiera pedir al ingeniero José Joaquín Álvarez si nos hiciera unos comentarios iniciales y la referencia al código sismoresistente en Colombia para complementar esta parte inicial, y luego le damos la palabra a quienes quieran participar. José Joaquín, por favor, si quisieras. Hola, Jaime. Bueno, también le damos bienvenida a Gabriel. Muchas gracias por tu presentación. Él se posesionó este lunes en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo cual también es un gran orgullo que nos pueda colaborar desde allá. Una charla parecida para los códigos sismos resistentes en Colombia dio Luis Enrique García hace unos años en la Universidad de los Andes. Podríamos invitarlo para que de alguna manera nos cuente. También él escribió un artículo muy interesante en la revista Anales de Ingeniería, un especial que sacamos en estructuras, donde cuenta no solamente la historia de los códigos, sino la historia de la Asociación de Ingeniería Sísmica, en cabeza o liderada por el ingeniero Alberto Sarria, muestra cómo los primeros avances de un código colombiano se dan a través de la IS en 1979, luego una edición en el 81, ahí 181, luego otra, ahí 183, hasta que llega el sismo el sismo de Popayán, que fue en el 83, ahí fue donde se actualizó y se adopta el primer decreto sismo resistente en Colombia, que es el decreto 1400 de junio 7 de 1984. Tuvo un periodo de transición de 6 meses y empezó a regir a partir de diciembre 7 del 84. Como fue un decreto de emergencia, era un decreto ley, para modificarlo tocó volver al Congreso, mediante la ley 400 del 97 se hace una ley marco, y esa ley marco ha tenido dos cambios importantes. El decreto 33 del 98, que dio origen al reglamento NSR 98, que tuvo unos 3 o 4 decretos complementarios, y luego fue modificado en marzo del 2010 por el decreto 926, el cual ya ha tenido unas 6 o 7 modificaciones. Esa es como la historia. En este momento, AIS, la Asociación de Ingeniería Sísmica, los comités están terminando de preparar una versión, la cual pasará a la comisión asesora, se revisará, luego saldrá a discusión pública, lo cual esperamos se produzca a finales de este año o principios del otro. Ese es como el resumen, pero valdría la pena invitar a Luis Enrique García, que él nos puede contar con lujo de detalles cómo fue todo ese proceso, así como lo hizo Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muy amable. Bueno, sí, han mencionado varios ingenieros muy importantes que han trabajado con nosotros en Colombia en ingeniería estructural. Obviamente vamos a hacer un esfuerzo para ver si en una futura conferencia nos acompaña Jorge Enrique García, al que le llamamos el Turro García. Y también quisiera en este momento rendir un homenaje póstumo a Alberto Sarria,
que fue grande de los impulsores de todos estos aspectos de los estudios sismológicos en la Universidad de los Andes y todo, de la formación de los ingenieros, etcétera. Desafortunadamente ya no nos acompaña. Otra persona que tampoco nos acompaña y afortunadamente murió durante la pandemia quiero recordar, es a Luis Eduardo Laverde, que fue durante muchos años el encargado del código sismoresistente, ¿no? De la parte de responsabilidad, que en este momento esa función que tenía Luis Eduardo Laverde la ha asumido también José Joaquín Álvarez. Y hace una mención al código, al terremoto de Popayán en 1983. No la casualidad que yo estaba precisamente en esa junta directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros cuando hicimos un esfuerzo y se promovió desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros el Código 1400 de 1984. Inclusive hay una pequeña anécdota que quisiera contar que es interesante, porque varios miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros viajamos a Popayán a darles un apoyo financiero a los ingenieros que han perdido sus casas en ese momento allá en Popayán, llevándoles algún aporte económico, porque un ingeniero no puede comenzar a pedir ayudas económicas así simplemente, sino que les apoyamos y les dijimos. Un ingeniero muy importante, José Joaquín Salas, también fue el encargado, bogotano, pero en Popayán, hizo todo el esfuerzo de recoger todo lo que quedó del sismo, ¿no? Todos los escombros. Pero bueno, esas son otras cosas. Muchas gracias, José Joaquín, por este comentario. Espero que más adelante podamos tener. ¿Quién quisiera participar? A ver quién levanta la mano para hacer comentarios. Hernando Vargas, ¿quiere hacer algún comentario? Adelante, Hernando. Muchas gracias al ingeniero Gabriel Acero por su interesante presentación y por supuesto Jaime, José Joaquín, lo que ustedes han señalado es muy importante para que todos estemos con ese puente o esa contextualización de lo que hay de la ingeniería sísmica en Colombia. Este tema que ha planteado el doctor Gabriel es muy interesante porque realmente tiene que ver con la historia de la construcción, con esas tradiciones de muy diferentes lugares y de muy diferentes tiempos que van consolidándose en códigos. Es muy interesante, como él menciona, que ese sismo de San Francisco, pues pocos años después vino el sismo de Messina en Italia, que fue violento y que hizo que también en Italia hubiera un avance importante en las especificaciones sobre fuerzas horizontales para diseño sísmico. En la práctica profesional nosotros hemos visto muchísimo cómo eso que nos contó el doctor Gabriel es muy relevante porque para el caso de la mampostería, los colombianos usamos mucho la construcción en ladrillo de la herencia romana. Pues ese sismo de Long Beach acabó con la mampostería, literalmente le dio un golpe mortal. Precisamente con Luis Enrique García trabajamos hace algunos años en los Andes en los temas de la mampostería estructural que estaba empezando en Colombia para darle, digamos, un fundamento de ingeniería contemporánea a la mampostería. Otro impacto muy importante que mencionó el doctor Gabriel, también lo vivimos nosotros en nuestra práctica propia, y es el sismo de Norwich, porque el sismo de Norwich, ahí precisamente en Los Ángeles, demostró las debilidades de la soldadura, digamos, frente a situaciones sísmicas críticas, y eso hizo revisar profundamente la condición de la concepción de las estructuras. Yo creo que lo que el ingeniero Gabriel nos ha presentado muestra precisamente cómo California, por supuesto, es un lugar importantísimo en esta historia tecnológica mundial y evidentemente a partir, precisamente Alberto Sarria hizo que en la Biblioteca de los Andes hubiera las memorias y las entrevistas del IRI a los ingenieros que estando vivos deben ser entrevistados para precisamente conocer esa de viva voz, esa memoria oral sobre todo lo que pasó. Por ejemplo, en Berkeley, el profesor Popov se inventó pues una cantidad de sistemas estructurales muy importantes, de manera que el doctor Gabriel pues nos ha introducido a la riqueza intelectual y tecnológica de la ingeniería estructural de California, de la cual el mundo entero se ha venido beneficiando. Y hay que hacer un paréntesis diciendo que los hermanos chilenos tuvieron desde finales de los años 30, en el siglo pasado, también grandes sismos, y por esa razón ellos han hecho un esfuerzo muy grande, son líderes en Latinoamérica en estructuras con aislamientos particulares, y evidentemente digamos que
tal vez en segundo o tercer lugar, después de los chilenos, los colombianos y los mexicanos estamos ahí por nuestra sismicidad aprendiendo. Pero este es un tema de aprendizaje cultural y por eso es muy interesante que en esta academia se presenten estos panoramas de evolución de los códigos. Precisamente Domenico Parma, del cual Jaime conoce muchísimo, tuvo que lidiar con el problema de la ausencia de código en Colombia, porque en el año 63 a 69, que se diseñó y construyó la Torre de Avianca, se quedó suspendido el código sísmico en Estados Unidos precisamente por unos sismos muy fuertes que hubo en Alaska. Y eso lo aprovechó Parma para hacer una interpretación personal muy juiciosa, como lo que hacía él, de cómo calcular las fuerzas sísmicas y aplicarlo eso a su diseño de la Torre Avianca. Pero es un caso muy interesante cómo los ingenieros tenemos que o vivir con los códigos o vivir sin los códigos. Es muy interesante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por los comentarios, Hernando. ¿Alguien más quisiera tener una intervención o alguna pregunta? Porque se pueden hacer preguntas. No es necesario hacer comentarios sobre los códigos, sino hacerle preguntas tanto al conferencista como a quienes han intervenido, ¿no? Tanto Hernando o José Joaquín. ¿Alguna pregunta? A ver, Inés, adelante. Abre. Sí, ya abrí el micrófono. Lo que para mí desde las, digamos, desde las ciencias humanas, haber seguido la conferencia, pues yo no sabía nada de códigos sobre sismos. Es muy, muy importante para la humanidad lo que la ingeniería ha venido construyendo y para uno es una muestra de esos desarrollos, de esos perfeccionamientos, como decía el conferencista, que a cada terremoto también había un terremoto intelectual y se revisaban códigos y se corregían. Entonces, es muy interesante esta conferencia precisamente para fortalecer y para hacernos entender la importancia de la historia de la ingeniería. Quería pues, hacer ese comentario. Muchas gracias por tu comentario, Inés. Sí, sobre la revolución mental que ha producido los códigos y que seguirán produciendo, y que yo creo que hay que hacerlo extensivo a mucha gente, de cómo los ingenieros trabajamos por lo primero que hay que hacer, que es la protección de las personas primero, y luego los bienes, y luego todos estos procedimientos que han sido explicados. Bueno, entonces le damos la palabra a Héctor. Adelante, Héctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Me permito prender la cámara para saludar a Gabriel. Fui pupilo de él hace muchos años. Hola, Gabriel. Y quería, Hola, bueno, ¿cómo estás? bien, gracias, hermano. Igualmente. A Gabriel quería hacerle una pregunta y no sabía que ahora va a ser parte de la IS. Bienvenido, me parece que va a ser muy, muy importante el input que le dé a la ingeniería colombiana desde ahí. En la práctica que he tenido también como docente, veo que tenemos deficiencias en el entendimiento de los diafragmas y fue un tema importante que Gabriel tocó. Y particularmente en las estructuras de madera que también vienen en esta nueva versión del reglamento, muy semejante a la construcción que se hace en Estados Unidos, en entramados livianos con paneles de madera. Creo que ahí necesitamos un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los diafragmas, no solo para esas estructuras, sino en general para todas nuestras estructuras. ¿Cuál sería una propuesta de Gabriel, una línea de acción para la ingeniería colombiana en ese sentido? Mira, muchas gracias, ingeniero Pérez. Una pregunta antes de que Gabriel te conteste. ¿En qué universidad eres docente? Soy docente en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, muchas gracias. Mira, el tema, algo de esto se trató de hacer en la norma 2010 en el título G y tratamos de involucrar un capítulo con métodos prescriptivos para diseñar muros. En esa época, Luis Guillermo Icardi, en paz descanse, y Urbano Ripoll pidieron una opinión de cómo debiera ser eso. Les mandamos un documento muy rico con un doble formato. Infortunadamente, en ese momento
El documento era un poquito futurista porque resulta que me decían, mire, es que acá los únicos que usan la mecánica de diseño de madera es los formaleteros. Y entonces la respuesta que yo les dije es precisamente porque no hay un código. El código es el motor de la ciencia, de la tecnología, de la industria, el que ata la academia con la economía, con el mismo propietario. Todo nace a través del código, porque el código es una ley. Entonces, yo podría inventar un cohete, pero ¿y si la ley me lo prohíbe? Pues no me voy a aventurar a que me llegue la policía, ¿cierto? Entonces, los códigos que tratan de impulsar la industria caminan 10 pasos adelante de la práctica, no al revés. Nosotros no atajamos la práctica para decir, de ahora en adelante esto que venimos haciendo está prohibido. No. La filosofía es, hombre, estamos mirando, por ejemplo, ahorita el mass timber. Ok, bueno, el mass timber. Hay muchas cosas que no puedo compartir por razones de asociación, pero básicamente, sí, es que lo venimos haciendo en este sitio y en este. Mire, ya lo producimos, ya lo hicimos. Ok, vamos a mirarlo y empezamos a esculcar y empezamos a darnos cuenta que lo hicieron, ¿cierto? Eso en el punto de vista académico, sí. La academia sí puede hacer ese tipo de experimentos, puede hacer la investigación, el desarrollo de herramientas de investigación es muy importante. Es traer conexiones novedosas, es traer sistemas novedosos, es corregir cosas de una forma más fácil, más económica. Todo se resuelve a que cueste menos, sirva para lo mismo o para más, y puedas darle tú una respuesta al usuario final, ¿cierto? Entonces, por esa razón, digamos, en ese momento, ese capítulo G que se propuso fue mutilado en gran extensión y terminaron pidiéndome, bueno, ¿cuáles son las secciones que tú no dejarías por fuera? Y el tema de diafragmas está ahí, y el tema de muros está ahí, está en el 2010, está en el título G del 2010. Sin embargo, está un poquito botado dentro del contexto del código y no mucha gente realmente está pendiente de esa sección. El movimiento que está haciendo, los esfuerzos que están haciendo ahorita para traer el título G son valiosos. Me parece que lo hacen de una forma muy inteligente porque los europeos lo hacen, digamos, a puerta cerrada, porque obviamente este tipo de cosas no se deben ventilar, pero los códigos americanos son hechos con mucho esfuerzo, con mucha financiación del gobierno, con mucho motor financiero, y obviamente la única motivación es mantener las compañías de seguros a salvo en todo este proceso y no perder las compañías de seguros para cada una de las jurisdicciones. Es muy importante el salvaguardar esas responsabilidades en las compañías de seguros, y obviamente las compañías de seguros tienen su mecanismo de presión y es, óyeme, ¿qué vamos a hacer para estas inundaciones? Óyeme, ¿qué vamos a hacer para estos tornados? Óyeme, ya vienen otra vez los huracanes, ¿qué están haciendo al respecto? Entonces, el gobierno reacciona acorde a esto con unos montos de inversión multimillonarios y acelerando los procesos para que esas pólizas de seguro no se suspendan. Ahora, el hecho que comisiones en Europa compran todos los derechos sobre los códigos internacionales y con mucha frecuencia nos traen preguntas y respuestas. Oye, ¿cómo interpretan ustedes esto? ¿Por qué esta cláusula? ¿Por qué este comentario? Entonces, desde el Comité de Sismología les damos apoyo a todas estas asociaciones que compran los nacionales y que buscan una opinión, que no es la prescrita. El código es sucinto, va al punto y no te da mucha explicación alrededor de todo esto. Pero nosotros hemos estado en estos procesos de aprobación por mucho tiempo antes de que lleguen al código, y entonces podemos ayudar a la gente a que interprete, mire, sabe que esto se dice con este fin y la forma como se interpreta es de esta manera. Entonces eso evita
malas interpretaciones, pero precisamente por eso te digo que casi todos los países del Medio Oriente, el Código Europeo adopta compra, no los adopta, los compra, los derechos sobre los códigos internacionales. Varios países en Latinoamérica, estoy casi seguro que Chile es uno de esos, que ha comprado los derechos sobre los códigos internacionales y lo hace muy bien. Tratar de desarrollar un código cuesta millones de dólares y por más que queramos acelerar el proceso, ahora estamos trabajando, se acaba de elegir el grupo de trabajo, soy parte del grupo de trabajo del NIHER 2026 y realmente estos códigos no van a salir a la luz sino hasta el 2030, 2032. Entonces, ¿y cuántos somos? No, pues ya hicieron las cuentas. Creo que este año somos como 7,000 ingenieros trabajando en el código. Entonces, es un motor que es muy saludable tener, que toda la gente que está ahí hace diferencia y pues mal harían otras geografías en no beneficiarse de esos esfuerzos multimillonarios de calibración, de investigación, de sencillamente comprar los derechos sobre el código y ellos lo modifican, lo arreglan, lo adoptan en la medida en que lo hacen. Y digamos así es como, por ejemplo, Azerbaiyán hace tierras muy cercanas a Rusia y fíjate, usan todo código internacional. Entonces, la postura del Código colombiano de estar atento de la investigación, de estar cerca de la sociedad, de la ASCE, me parece muy buena idea, de buscar un ambiente colaborativo, es fundamental, porque es que muchas veces en 15 minutos tú hablas mucho más de lo que puedes escribir en 4 horas. Entonces, aplaudo los esfuerzos de la Asociación Colombiana. Sé que la Asociación Peruana está también en un esfuerzo para rehacer sus códigos y para adoptar todos los códigos internacionales en el más corto plazo. Me han consultado cosas independientes, por lo cual sé de algunos esfuerzos que van en esta dirección. Así que suena muy bien, porque realmente en materia de sismos estamos un poco solos en el planeta y bueno, costó muchos años hasta que fuera todo el país en Estados Unidos el que adoptara las jurisdicciones sismológicas. Entonces ya hoy por hoy lo que hacemos afecta a todo el país, ¿no? Y lo que para los códigos futuros es fantástico. Vienen metodologías más exactas, metodologías simplificadas de otra manera y eso pues obviamente es parte del día a día en esto de los códigos. Trabajar en el de hoy y mirar qué vamos a hacer para el que vamos a publicar en 10 años. Muchas gracias, Gabriel, por contestar la pregunta y por aclarar todo esto de la importancia de los códigos en todos los países. Antes de darle la palabra a Santiago Luque, quisiera también agradecer la mención que has hecho a Urbano Ripoll, al arquitecto Urbano Ripoll, que dices que te hizo una consulta, mi compañero de la Universidad de los Andes, en la época, en 1954, hace días, en la época en que los ingenieros y los arquitectos de los Andes recibían y recibíamos en los 2 primeros semestres los cursos de matemáticas en conjunto. Bueno para los ingenieros, duro para los arquitectos. ¿No? Pero bueno, Urbano Ripoll tiene en este momento una gran firma de estructuras en madera. Entonces voy a proceder. Por adelante, Santiago, por tus comentarios y tus preguntas que tengas. Por favor, abre el micrófono, Santiago. Santiago Luque. Bueno, muchas gracias, presidente Jaime Santamaría, por el uso de la palabra. Unas felicitaciones muy encomiásticas al ingeniero Gabriel Acero por su estupenda conferencia
importantísimo para la Academia Colombiana de Historia y Ingeniería ver esa visión amplia y profunda y geográficamente tan extensa de los códigos y su evolución histórica. Y bueno, pues además usted no solamente ha hablado del aspecto sísmico, sino también de otras eventualidades como las avalanchas y las fallos pues por como efectos de los coluviones y los deslizamientos de tierra, o sea, tantas cosas que pueden afectar por movimientos horizontales y de repente pueden ser más destructivos en el caso nuestro que los sismos, y tener pues una incidencia económica mucho más frecuente. Y también esa visión interesantísima, sí, de la flexibilización que están adquiriendo los códigos para de repente adaptarse a unas estructuras más creativas, arquitectónicamente, ingenierilmente, ¿sí? Todo ese panorama es parte de una visión holística que propende mucho nuestra academia, del cual ha sido un gran defensor nuestro presidente Jaime Santamaría. Bienvenido usted con esa visión, esa cultura que le ha impuesto pues al tema de los códigos. Y bueno, pues sí, ojalá podamos contar con su conferencia escrita para nuestros apuntes para la historia de la ingeniería. Muy valioso contar con ese aporte. Alguien escribió en el chat que quisiera ver la grabación. Es importante, ya se lo dirá al presidente, que nosotros, gracias al esfuerzo de nuestro secretario académico, Luis Felipe Telles, puntualmente sacamos a la semana, normalmente de las presentaciones, de las conferencias, sacamos nuestro canal en YouTube, sacamos estas presentaciones. Entonces, bueno, no quisiera simplemente darle las gracias, sí. Recalcar que no solamente usted habló de sismicidad, sino otros eventos también, ¿sí? Como los efectos de repente de las avalanchas y las avenidas de los ríos y los, otro tipo de cosas que nos acaecen a nosotros con más frecuencia que la sismicidad y la esperanza que se dé en la flexibilización del diseño, bien importante, y la recuperación de antiguas estructuras de la época de Parma, que si hoy en día se fueran a diseñar con los códigos, digamos, no de que usted menciona, sino códigos un poco más antidiluvianos de hace 10 años o algo así, serían imposibles de construir. Esa perspectiva bien interesante. Gracias, ingeniero Gabriel Acero. Gracias, presidente. Mira, de pronto, si me permites una reseña al comentario, las mecánicas que utilizamos para edificios existentes, sin duda alguna, son mecánicas mucho más exactas. Son ingenieros que están acostumbrados a hacer análisis no lineales, análisis al nivel de detalle, y en este tipo de ambientes se pueden recrear estructuras como las de Domenico Palma. Por muy complicado que parezca el detallado, hay métodos prescriptivos que permiten estudios predictivos de estas estructuras. Digamos, lo mismo nos ha pasado con los edificios de 1920, en donde intuitivamente ponían unos sunchos en algunas de las columnas, sin una base muy bien sentada de realmente lo que se necesitaba ahí del concepto de confinamiento. Entonces, para rehabilitaciones y para estudios de edificios históricos, sí se necesita un calibre diferente de métodos de evaluación, porque es muy diferente irse con el código nuevo, que el código de estructuras nuevas es intencionalmente simplificado. Si nosotros vamos a complicar algo, eso le va a costar al ingeniero. Entonces lo pensamos muchísimo antes de complicarle la vida al ingeniero, porque no queremos ingenieros más pobres. Al ingeniero no le van a pagar más, al ingeniero le pagan lo mismo. Lo que pasa es que ahora tiene que hacer otro oficio. Entonces, cuando se calibran los códigos de construcciones nuevas, las mecánicas de simplificación son todas bienvenidas, y las mecánicas que permitan a los ingenieros seguir haciendo lo que vienen haciendo en la medida de lo posible son bienvenidas. Pero cuando van en rehabilitación, ya eso es otra cosa, porque ahí vale más el edificio que el ingeniero. En ese caso, el ingeniero tiene que pensar dos veces antes de decir: este edificio lo tenemos que tumbar. Y esa es la idea. Entonces, los métodos no lineales, los métodos más sofisticados,
realmente llegan a las estructuras existentes. Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a Santiago Luque por su participación, expresidente de la Academia de Historia e Ingeniería por más de 15 años, que es permanentemente activo. Una mención al doctor Domenico Parma, el ingeniero Domenico Parma, con que yo trabajé durante muchos años en varios proyectos, entre ellos en el puente de Barranquilla y en varios otros puentes principalmente. Pero lo que menciona Gabriel en este momento es muy importante. En este momento, métodos de análisis, sino herramientas de trabajo con que se pueden hacer análisis muy amplios de cualquier estructura en periodos muy cortos, no toda clase de sistemas. Recuerdo que con el doctor Domenico Parma, cuando trabajamos, por ejemplo, en la cimentación de la segunda torre del Hilton, donde hubo riesgos, trabajábamos simplemente con él, con nuestra regla de cálculo. Hoy en día la regla de cálculo ya no se utiliza, pero de ahí desarrollaron toda clase de sistemas de trabajo. ¿Alguien más quisiera participar en este momento? ¿Comentarios? ¿Volver a hacer comentarios, José Joaquín? ¿Alguien más quisiera? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Zulma Pardo. Yo voy a hacer un comentario de que bueno, hay un libro muy interesante que financió el Ministerio de Cultura sobre la historia del ingeniero Villa, el diseñador del puente de Santa Fe de Antioquia. Ese se encuentra libre por internet. Sobre lo que presentó el ingeniero Acero, pues me parece muy interesante. Yo tendría una pregunta de la evolución de la conexión, de las conexiones que ha hecho SidePlate, porque hay unas que tienen una hendidura. ¿Qué diferencia hay con las iniciales? Buena pregunta. A ver, Zulma. Realmente SidePlate, yo participé en alguna medida en los ejercicios que se hicieron con las conexiones. Tengo que compartir con ustedes para efectos de responsabilidad y objetividad de mi respuesta. Participé en el diseño de la mesa vibratoria de San Diego, y como parte de estos esfuerzos que todos fueron disparados por el terremoto de Northridge, trabajé para la empresa que desarrolló SidePlate, y como tal fui parte del equipo de trabajo. Pero mira, las primeras conexiones de SidePlate fueron intencionadas para resolver un problema que no tenía solución en ese momento. Se trató de echar mano, la ingeniería estructural del acero venía en gran medida influenciada por todo lo que se hacía en los edificios altos de Chicago, Nueva York, toda la parte centro y este de Estados Unidos. Y cuando venían las críticas de la costa oeste, ellos, había un poco de oídos sordos, porque decían, bueno, es que el problema lo tiene el concreto, la mampostería, y nosotros no. Entonces, desafortunadamente, en el momento en que llega Loma Prieta, se disparan las alarmas, pero es que Loma Prieta es un puente, ¿cierto? Entonces, no, es que esas son conexiones de cercha. Nosotros nunca pondríamos una cercha en esa forma en un edificio. No, sí hay, pero cuando llega Northridge y ya no es un solo edificio, no, ya es un área, son múltiples edificios de todas las alturas, con el mismo detallado y exactamente lo mismo que se venía. Tengo edificios de 1906 con este tipo de detalles. Entonces, pues las alarmas se disparan, y la primera conexión de SidePlate viene con una conexión soldada. Es una conexión, la patente es el diseño. La empresa monitorea la conexión y monitorea la producción, y ellos firman, y como tal, y se desentienden, y entregan, inspeccionan todo eso. Eso no lo paga el ingeniero, lo paga el constructor del acero. Y ellos, digamos que lo que hacen es, le cobran al fabricante del acero. Tienen una lista de fabricantes que han sido precalificados por la ISC para construir conexiones especiales, y le dicen, mira, como parte de tu cuota de fabricación,
cuando vayas a cotizar esto, me debes tanto. Y entonces ahí es donde cobran la participación de la patente. Ellos participan muy activamente también con el diseño en la medida en que se necesita. Ahora, lo que pasa es que son mecanismos, el último que tú has visto es una conexión pernada. Entonces, tú sabes que siempre queremos ver conexiones pernadas porque la soldadura hay que inspeccionarla, hay que tener soldadores certificados, hay que observar demasiado la soldadura para poder poner tus dedos sobre la soldadura. Y nosotros tendemos a observarla poco en general, incluso en todas las geografías. Lo que tú empiezas a ver no, es que es un error de detallado. Y miras la soldadura y le botas un poquitín de agua y tú inmediatamente dices, no, es que la soldadura se fue. Y hizo, no, pero es que era una soldadura de 3/16 de pulgada. Eso toma esta fuerza y la otra. Todo eso es cierto. Entonces estas soldaduras, lo bonito de esta conexión es que no tiene soldaduras de penetración. Cero soldaduras de penetración. Pero se resuelve con soldadores de múltiples pases de filetes. Y cuando tú llegas a la generación de conexiones que hay en este momento, son conexiones pernadas. Entonces, tú ensamblas tu viga, tú ensamblas tu columna y tú llegas y conexión pernada. Entonces, la conexión pernada ya tiene el ICC, digamos, el reporte de investigación aprobado, ya es una de las pocas conexiones. Tú sabes que las conexiones también hay que validarlas de acuerdo al tamaño del elemento. Entonces, no hay muchas conexiones que te den a ti más de 300 libras por pie en las vigas y las columnas. SidePlate ha testeado a 800 libras por pie, que básicamente te cubre todo el espectro de cualquier. Entonces, te sirve para esto. Se utiliza en portales de las casas de un piso en el garaje. El garaje es un primer piso flexible. Los sistemas primarios están expuestos tremendamente. Y tú compras un pórtico de esto, lo instalas, lo dejas observar por la ciudad y al otro día tú tienes una casa que tiene una resistencia sísmica comparable al código actual. Entonces, ese es un poquito de propósito. Normalmente la conexión entre acero y madera se hace a través de una pieza que es conectada con pernos y transfiere fuerzas cortantes de la madera a la estructura de acero. Entonces, las láminas de madera son clavadas a este elemento que se llama un nailer, es un clavador, si se quiere traducir al español, y este elemento está conectado directamente con pernos a la estructura de acero. Es mecánica tradicional y obviamente la estructura de acero y la estructura de madera son hermanos. Ellos no pueden vivir el uno sin el otro. Ya, muchas gracias. Sí, esa en mi opinión. La duda porque a mí me pareció cuando la vi hace unos años, lo vi como en el 18, cuando ellos estaban presentando en el stand del NAS la conexión pernada. Me pareció que tenía mucho futuro porque yo les he seguido la pista. En el NAS del 2009 ellos estaban presentando cuando solo vendían la conexión como tal. Luego ya comenzaron a vender edificio completo con conexiones soldadas y en el 2018 ellos ya están vendiendo la que viene con ranura y que viene con tornillo. Correcto. Sí. Entonces, sí. Tengo muy buena afinidad con ellos. De hecho, el director de investigaciones se conmigo en el comité y de hecho nuestro comité fue renombrado para California del Sur desde hace ya unos años, 20 años, que lo llamamos Comité de Sismología y otros Another Natural Hazard y otros riesgos naturales, perdón. Digamos que como parte de la responsabilidad de nuestro comité está no solamente la parte sísmica, sino también los tsunamis, la subsidencia. A mí me parece que la subsidencia es un tema que realmente debiéramos mirar con especialidad, particularmente en la comunidad de Bogotá, porque es un fenómeno que afecta a los inversionistas, afecta a los dueños
de negocios, a los dueños de edificios, a los edificios nuevos. Yo pienso que Colombia tiene el potencial para tener los mejores ingenieros con diseño contra subsidencia en el mundo. Ahora ya hay casos de subsidencia notables, por ejemplo, el aeropuerto de Nagata, me parece que es el de Nagata, que fue parado sobre una pila en la mitad del mar y básicamente eso se hunde todos los años y ellos tienen sus mecanismos, lo enderezan, hacen monitoreos y eso, a mi gusto, pienso que tiene la capacidad de extender la vida útil de los edificios en Bogotá tremendamente. Porque tú miras, estuve visitando un hotel de construido en 1911, entre 1909 y 1911, y está perfecto. Ahora, no tiene riesgo, bueno, tiene riesgo sísmico moderado a alto, pero no ha caído en la sombra de ningún terremoto. Tiene fisuras normales, etcétera. Pero tú dices, oye, es que así debieran verse los edificios en Bogotá, ¿no? Son perfectamente habitables, un hotel de 5 estrellas, todo lo que tú quieras. Y la razón es porque desafortunadamente con los ciclos de subsidencia, después de 20 años los edificios parece que tuvieran 60. Entonces yo pienso que con el ir y venir posiblemente se le dé un vistazo a ese riesgo que no está tan visible en otras comunidades que no son afectadas por esto, pero a Bogotá la puede afectar. Y las otras cosas en las que participamos es en los mapeos de tsunamis, participamos en tornados, en huracanes. Con alguna frecuencia fui consultado para esfuerzos en San Andrés y tratamos de ayudar lo más que se pudo. Obviamente hay materiales que no son los mejores, pero en San Andrés hay muchos riesgos y obviamente la corrosión es. Y así como miramos los sismos, también comentamos en todas estas cosas que forman parte del diseño integral, ¿no? Entonces, pues obviamente con esto me pongo a las órdenes, no solamente de la asociación, del comité, sino de ustedes mismos, en lo que podamos soportar esfuerzos. Es una forma de devolverle a la patria, devolverle a mis profesores, a la gente que me apoyó cuando yo estaba aprendiendo este oficio y seguimos aprendiendo todos los días. Entonces, pues sería muy agradable poder ser útil. Muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Muchísimas gracias, Gabriel. Si quieres retirar la filmina que está ahí. Muchísimas gracias, Zulma, por la participación. Y antes de hacer el cierre de la sesión, que afortunadamente se nos ha acabado el tiempo ya, podríamos continuar durante muchas horas hablando de esto, de ingeniería sísmica, que es realmente emocionante para quienes hemos trabajado toda la vida en esta ingeniería. Pero entonces, antes de terminar, que no solamente dar las gracias a Gabriel Acero, sino destacar el orgullo que nos sentimos de que un ingeniero colombiano muy joven comparativamente con quienes hemos trascendido más en el tiempo, esté representando a los ingenieros colombianos allá en California, dedicado a todos estos estudios, por la forma tan amable como has contestado todas las preguntas, tu profundo conocimiento de todos los detalles, la generosidad con que compartes y el ofrecimiento tan amable que nos has ofrecido para continuar atendiendo posibles participaciones y consultas, etc. Entonces, a todos los que han estado presentes en este momento, muchísimas gracias por su participación.